Buenas tardes. Mi nombre es Ana Sofía Castañeda Hernández y yo les voy a presentar Migración y Políticas de Integración, comparación de Suecia y Alemania. Históricamente, la migración es algo que caracteriza a los seres humanos. Algunas personas tienden a moverse de su lugar de origen debido al cambio climático, recursos naturales, familia, trabajo, educación o en busca de mejores oportunidades. Otras personas son forzadas a desplazarse por motivos de violencia, pobreza, terrorismo, desastres naturales o persecución política. Estas razones han causado que la migración sea parte de nuestra vida diaria. La migración es definida, según la Organización Internacional para las Migraciones, como un movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. Por lo que, el objetivo de este ensayo es comparar las políticas migratorias y de integración de dos países de la Unión Europea, Suecia y Alemania. Se analizará cómo estos países han manejado la crisis de refugiados y el incremento de flujo migratorio. Primeramente, se escogieron estos dos países de la Unión Europea porque han sido percibidos como naciones amables para la migración y la integración, pero en recientes años se ha observado un cambio en las restricciones migratorias y ciertos grupos nacionalistas han surgido para oponerse al flujo de personas. Contexto migratorio en Europa. El contexto migratorio en Europa surgió porque a raíz de las crisis mundiales como la primavera árabe, la guerra civil en Siria, el surgimiento de los estados islámicos, la crisis en Libia, en el Congo y el colapso económico en Venezuela causaron una de las mayores crisis de refugiados y migrantes en Europa en el 2015. Esto no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los refugiados provenían de Siria con 6.3 millones. Es por esto que es muy importante entender cuál era el contexto migratorio. En el 2015 se recibió a demasiados migrantes, más siquiera de los que Europa podía mantener. Esto fue gracias a la política de puertas abiertas de Angela Merkel. Sin embargo, muchos de los países homólogos en la Unión Europea no vieron este recibimiento de migrantes con los mejores ojos. Inclusive consideraron que más que ayudar, a Europa la estaba afectando en mayor manera. Respuesta de la Unión Europea ante la crisis migratoria. Debido a que a raíz de la gran crisis migratoria no se crearon políticas de integración y de migración que verdaderamente pudieran ayudar a todas las personas, la Unión Europea tuvo que crear mecanismos que verdaderamente facilitaran la integración de estas personas. Por eso se crearon esta política que se basa en brindar protección a las personas que lo necesiten, poner coto a la migración irregular, salvar vidas en el mar y proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea, garantizar la libre circulación de personas dentro del espacio Schengen y organizar mejor la migración legal. Finalmente, se basaba en integrar mejor a los ciudadanos de terceros países en las sociedades. Ahora bien, debido a esta gran migración, surgió un nacionalismo en Alemania impulsado por la AfD, que es un partido político, que es la alternativa de Alemania. La AfD vio en el odio y en el racismo una tierra fértil para implementar sus ideologías en contra de la migración y de los refugiados. Desgraciadamente, muchas personas en Alemania sí apoyaron esta narrativa y los migrantes y los refugiados fueron los más discriminados. Todo esto a raíz de los sucesos de los crímenes sexuales perpetuados en Colonia, en Alemania. A pesar de que estos crímenes sí fueron cometidos por migrantes, la narrativa en Alemania a raíz de ese suceso se volvió en contra de los migrantes completamente. Y esto se hizo de igual manera en Suecia. Respuesta de las Naciones Unidas y el Consejo Europeo ante la crisis alemana. Debido al alto índice discriminatorio y de racismo que existía en Alemania, las Naciones Unidas y el Consejo Europeo tuvieron que obligar a Alemania a que creara mecanismos en contra de la discriminación. El nacionalismo en Suecia también surgió a raíz de todas estas problemáticas y en ese país más bien fue el Partido Demócrata Sueco el que perpetuaba esta discriminación y racismo en contra de los migrantes. A raíz de todo esto, Suecia y Alemania tuvieron que generar políticas migratorias que favorecieran la integración y la migración. A pesar de estas políticas, sigue habiendo discriminación y racismo en el país. En conclusión, estos dos países, Suecia y Alemania, deben de crear políticas de migración y de integración en concordancia con los derechos humanos para que todos los migrantes, en especialmente los más necesitados, puedan recibir la atención que se merecen. Muchísimas gracias.